temática de control óptimo en medidas parciales, lineales, elípticas y parabólicas. Y bueno, va a haber una parte de análisis teórico de control óptimo y también una segunda parte de análisis numérico, en especial con aproximaciones de tipo elementos finitos, en la segunda parte del curso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tengo el placer de presentar al que no conozca al profesor Eduardo Casas, de la Universidad de Cantabria, con una larga y dilatada experiencia en problemas de control óptimo, ¿de acuerdo? Bueno, cuando pensé en organizar este curso, pensé en él, pero primero por su larga experiencia que tiene, y segundo porque, bueno, había algo asociado a problemas de control óptimo con ecuaciones de medidas parciales, elípticas y parabólicas. ¿De acuerdo? Bueno, decir que los que estáis en online y si tenéis alguna pregunta, pues podéis activar el micro y hacerla directamente, que se escucha en la sala y os escuchará el profesor. Podéis, digamos, preguntar durante el curso y, por supuesto, a los que estamos aquí online. ¿De acuerdo? Otro detalle es que los que estéis online podéis elegir entre, digamos, en la parte de abajo, estas dos posibilidades. Una posibilidad es compartir la aplicación PDF donde está la base del curso, lo que sale aquí en la diapositiva. Y también la otra posibilidad es ver la cámara, porque la cámara la desplazaremos cuando haya algunas cuestiones que escriba en la pizarra. Entonces, si escribe la pizarra, pues podéis conectar la cámara y cuando esté explicando sobre el PDF, pues solamente podéis compartir la aplicación donde está el PDF. Son los dos iconos que aparecen justo debajo. Bueno, pues nada, sin más, empezamos el curso recordando que sería hoy y mañana a la misma hora, de 4:30 a 6 de la tarde, y el jueves de 11:30 a 1 de la mañana en horario español. Ya podéis hacer las traslaciones al horario de cada uno de vosotros cuando estéis en especial. Sé que hay gente de Chile, de Brasil, ¿de acuerdo? Pues nada, encantado de tenerte aquí, Eduardo, y empezamos el curso. Muchas gracias, Cristo. Es un placer estar aquí en Amigos de Sevilla. Agradezco a su invitación y muy especialmente a Cristo, que se contactó conmigo y que me ha invitado realmente. Y bueno, voy a dar un curso, digamos, sería un primer curso de control óptimo. La palabra óptimo hay que subrayarla, no es un curso sobre controlabilidad o estabilización, se trata de un curso de control óptimo de defensa. Y como digo, es un primer curso.
Hola, disculpa, buenas tardes. No sé si se me está escuchando. Es que los que estamos online no escuchamos, se nos ha cortado el audio. Llevamos ya unos minutos sin escuchar. ¿Sí? No, Ahora sí se escucha, ahora sí. no sé si... Sí. Bueno. Esto es un problema de control también. Como decía, el funcional representa nuestros intereses. Es lo que queremos conseguir, un valor mínimo o un valor máximo, porque todo problema de maximización se puede convertir en uno de minimización cambiando el signo de la función, simplemente, ¿no? Por ejemplo, en el caso, continuando con el problema del calor, pues podemos pretender que la temperatura sea lo más próximo parecido a un determinado valor, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. Estos son los elementos que definen un problema de control. Y como, insisto, la dificultad del problema está fundamentalmente en la ecuación de estado y en la función. Son las dos cosas que hacen más o menos difícil el problema de control. Y ante un problema de control, ¿qué tenemos que estudiar? Pues primero, el modelo. ¿Existe solución? ¿Está bien modelizado el problema? ¿Tiene solución? ¿Es la solución única? No es tan importante que sea única como que haya una solución, porque cualquier solución nos puede valer, probablemente. Este es el primer paso, saber si el modelo es correcto. Segundo, condiciones de optimalidad. Las condiciones, estamos con un problema de optimización, porque queremos minimizar un funcional. Y si uno piensa, por ejemplo, en Rn, si uno minimiza una función f de x cuando x varía en Rn, hay condiciones de optimalidad de primer orden, y es que en el óptimo el gradiente tiene que ser 0. Pero hay condiciones de optimalidad de segundo orden, que son necesarias, que el hessiano sea semidefinido positivo o suficientes para un mínimo local que sea estrictamente definido positivo, ¿no? De primer orden son cuando involucran derivadas primeras y las condiciones de segundo orden involucran derivadas segundas. Bueno, aquí vamos a estudiar condiciones de primer orden porque, como vamos a ver, el problema es convexo y en un problema de convexo está caracterizado la solución por las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden son importantes por dos motivos, fundamentalmente. Uno, porque da una información cualitativa del control óptimo, nos da algunas propiedades como su regularidad o su no regularidad, sus discontinuidades. Y segundo, porque es crucial a la hora de resolver el problema. Saber las condiciones de optimalidad de primer orden se utilizan en el test de parada. Entonces, y para conseguir direcciones de descenso. Esto es lo que vamos a ver también. Y vamos a ver su aproximación numérica, porque estamos en dimensión infinita, tenemos una función, un funcional j, que depende de una función, y para resolverlo hay que discretizar. Hay que discretizar la ecuación en derivadas parciales, hay que discretizar el espacio de controles, discretizar el funcional, y entonces tenemos que analizar qué pasa entre el problema discreto y el problema continuo. Si hay convergencia y si es posible intentar obtener unas estimaciones del error entre la solución del problema discreto y la solución del problema continuo. ¿De acuerdo? Un análisis de la convergencia.
Y por último, hay que resolver el problema discreto. Aunque hay que resolver el problema discreto, los algoritmos se suelen estudiar para el problema continuo. ¿Por qué? Porque si se prueba la convergencia de un algoritmo para el problema continuo, de alguna manera estamos probando la estabilidad del algoritmo también para el problema discreto. Porque a veces, cuando discretizamos, el problema discreto tiene más propiedades y es más fácil demostrar la convergencia de un algoritmo, pero cuando la dimensión de la discretización va creciendo, si no es estable, pues entonces aquello puede explotar o no converger. Entonces, si uno demuestra que para el problema continuo el algoritmo converge, estamos demostrando cierta estabilidad. Bueno, pues estas son las 4 cosas que vamos a analizar. Y lo vamos a hacer para un problema modelo. No vamos a elegir una ecuación elíptica. Al final, si hay tiempo, tengo unas transparencias para el caso parabólico también. Pero elíptico, ¿por qué elíptico? Porque es un poquito más fácil y para entender un poco los métodos de la teoría de control óptimo, pues vamos a hacer primero el caso elíptico. Para no envolvernos con las dificultades de la ecuación, que tiene un poquito más el caso parabólico. Entonces, vamos a ver un problema control elíptico. Aquí omega va a denotar siempre un subconjunto de Rn abierto con eso porque, bueno, si no podemos separar los dominios, separamos los dominios y resolvemos un problema de control en un dominio y otro problema en otro dominio. ¿Vale? Y va a ser un conjunto acotado con una frontera lipschitziana. La frontera no. Vamos a pedir más regularidad en ocasiones, lo veremos después. Bueno, en omega vamos a considerar un operador elíptico de este tipo. Si uno se prefiere, puede pensar en el operador de Laplace, menos laplaciano. Es decir, que cuando A y J es delta y J, es decir, 1 si es igual a J y 0 en otro caso, pues tenemos menos Laplace, menos el operador de Laplace aplicado a Y. Pero en general un operador elíptico de esa manera, donde los J son funciones del infinito, A sub 0 está también en el infinito, A sub 0 es no negativo, y el operador es elíptico, ¿vale? Es decir, que estos A y J definen una matriz, para cada X define una matriz A y J que es definida positiva, uniformemente en X, porque hay un lambda positivo tal que se cumple esto. Y entonces esta es la ecuación en derivadas parciales. A de Y igual a F más U. U es la variable de control, F es una fuente dada, puede ser 0 o no. F va a estar, en principio, puede estar en H menos 1 simplemente. El control U lo vamos a tomar como una función de L2. Y vamos a considerar que sobre la frontera la I vale 0. El problema de Neumann se trataría igual, ¿no? Para el problema de Neumann pondríamos que A fuera nulo. Bueno, entonces esta es la ecuación de estado. Esta es la relación control-estado. U-Y. Y el problema de control, vamos a formular este funcional. Este funcional por 2 motivos. Uno, porque es el más frecuente. Es decir, que intentamos conseguir un estado lo más próximo posible al estado ideal. YD representa el estado ideal. O sea, lo que pretendemos es que esto sea lo más pequeño posible. Y hay un segundo término donde el kappa puede ser 0 o estrictamente positivo. Y vamos a ver la diferencia que hay una diferencia muy importante en los problemas de control cuando kappa es 0 o cuando kappa es mayor que 0, en muchos aspectos. El primero que vamos a ver es el de la regularidad. Si kappa es 0, vamos a ver que la U esencialmente, el control óptimo es esencialmente discontinuo. Mientras que si kappa es positivo, puede ser muy regular, puede ser una función Lipschitz. En principio, U está en L2 nada más. Pero utilizando las condiciones de optimalidad podemos demostrar que U es una función lipschitziana, por ejemplo. No solamente continua. Y esto es importante a la hora de hacer el análisis numérico.
porque cuando queremos discretizar el problema y obtener estimaciones del error, si el control óptimo no tiene alguna regularidad, es imposible. Cuando yo aproximo una función, cuando discretico, simplemente olvidándonos de una ecuación en derivadas parciales, de un problema de control, si uno discretiza una función y quiere obtener estimaciones del error sin diferenciabilidad de la función de algún tipo, es prácticamente imposible. Entonces, vamos a ver lo importante que es el que kappa sea mayor que 0. Este término se suele llamar término de Tikhonov. Tikhonov. Vamos a escribirlo aquí. Bueno, y el problema de control puede tener restricciones. Aquí K representa un subconjunto no vacío, cerrado y convexo de L2 de omega. Muchas propiedades. Si no es cerrado, es muy difícil que tenga solución el problema. Si no es convexo, hay que tratar casos especiales, saber qué estructura tiene el conjunto para saber cómo es analizar el problema. Y no vacío es esencial, claro, si es vacío no hay problema. Bien, entonces este es el problema que queremos tratar y lo primero de todo, siempre ante un problema de control hay que analizar la ecuación. Hay que ver si esa ecuación está bien puesta, si tiene una única solución, cómo es la relación control-estado, eso es lo primero. Una vez estudiada la ecuación, ya hay que estudiar a ver si el problema tiene solución o no. Bueno, por supuesto uno podía haber considerado un funcional más general, donde L es una función de omega por R2, X está en omega, aquí esto está en R, esto está en R, y nuestro funcional es un caso particular, basta tomar L de X y U como un medio de Y menos Y sub D de X más K medios U cuadrado. Es un caso particular. Bueno, esto requiere, si estudiamos con esta generalidad, requiere hacer ciertas hipótesis sobre L, que además depende de K. No vamos a sobrecargar de hipótesis el problema, vamos a estudiar un caso más sencillo, pero los métodos que vamos a aplicar serían esencialmente los mismos. Una cuestión fundamental para probar que un problema tiene solución cuando tenemos un funcional de este tipo es que L sea convexo respecto de U. Eso lo vamos a ver. Nuestro problema aquí es convexo respecto de U. Un ejemplo típico de restricciones de control es este. Los controles están acotados. Si U es una fuente de calor, la fuente de calor está acotada, no es ilimitada. Por ejemplo, es una situación muy frecuente. O puede suceder que la integral del valor absoluto de U sea finita. Por ejemplo, es otra restricción. Bueno, vamos a prestar más atención a este caso, que es muy interesante y además muy frecuente. Vamos a considerar también en el caso en que no hay restricciones, cuando K es todo L2 de omega. Bueno, y decir que, claro, en la ecuación en derivadas parciales hemos visto la F que está definida en omega, pero en muchos ejemplos, la U solamente está definida en un pequeño subdominio de omega. Por ejemplo, si la U es una fuente de calor, pues la U está en unos radiadores o en unos aparatos de aire acondicionado, están en un pequeño subdominio de omega, no está en todo omega. Entonces eso se suele escribir escribiendo la ecuación en la forma A de I igual a F más U chi omega, donde chi omega es la función característica de omega y omega es algún subconjunto de omega mayúscula con medida positiva, medida de Lebesgue no nula. Entonces, esa es la situación frecuente, aunque también hay situaciones donde la U está definida en todo omega. Evito este caso simplemente para no sobrecargar una vez más, pero el análisis se lleva... Haré alguna mención a este caso también. El análisis es prácticamente igual. Bien. De estado no voy a demostrar aquí nada porque supongo ya que ya conocéis algo de ecuaciones en derivadas parciales. Simplemente voy a recordar algunos resultados. Si la U y la F están en el EP,
con P mayor que n medios y gamma es una función Lipschitz, n es la dimensión de espacio, omega está en Rn. Entonces la ecuación tiene una única solución en H01 de omega y además es Helder de orden mu y no omega barra. ¿Por qué pongo P mayor que n medios? Porque en la ecuación hay un término... No, perdón. No. Estaba pensando en la ecuación lineal. Perdón, nada. Simplemente P mayor que n medios es necesario para tener esta propiedad Helder. Si P es simplemente 2, entonces, por supuesto, si n es 2, P es mayor que n medios, pero si n es 3, si n es 3 también, si n es mayor que 3 ya no. Entonces, simplemente si P no es mayor que n medios, tenemos H01. Y además tenemos una desigualdad de este tipo. Quizás también hace falta una comodidad de P para que esa articular está eventual, ¿no? De H1. Sí, No. Mayor que n medios. Sí. Mayor que n medios. Sí. Estoy considerando que n es 2, 3 o más, ¿no? Siempre mayor que 1. En todo caso, con esto, tanto U como F están en el dual de H01, están en H-1 y la ecuación tiene una única solución. Pero a veces necesitamos más regularidad y ya sabemos que si gamma es de clase C11, es una variedad clase C11 y los coeficientes de A y J son Lipschitz, entonces la solución está en W2P. Tenemos una mayor regularidad y además hay una estimación de este tipo. Por ejemplo, yo creo que todo esto se puede encontrar tanto en el libro de Gilbert y Trudinger como en el libro de Grisbart, estos resultados. Y en el libro de Grisbart se encuentra este resultado, que es muy interesante también, porque permite fronteras que no son regulares, que son simplemente Lipschitz, pero omega es convexo. Entonces, si U y F están en L2, los coeficientes tienen que ser Lipschitz, los coeficientes de la parte principal tienen que ser Lipschitz, entonces la solución está en H2 de omega. Simplemente con convexidad, sin exigir más regularidad a la frontera que Lipschitz. En la aproximación numérica del problema de control. Esto último. ¿Vale? Entonces vamos a probar existencia y unicidad de solución del problema de control. El teorema dice lo siguiente. Si K es un subconjunto convexo cerrado no vacío de L2 de omega, entonces el problema de control posee una única solución si se cumple una de estas dos cosas. O K es acotado en L2 o kappa es mayor que 0. Si se cumple una de las dos cosas, el problema tiene solución. Os recuerdo que J de U era un medio de la integral en omega de I sub U. I sub U es la solución de la ecuación en derivadas parciales asociada al control U en X menos I sub D de X al cuadrado diferencial de X más kappa medios de la integral en omega de U cuadrado de X diferencial de X. Bueno, no lo he comentado, este término tiene un interés también, puede tener un interés físico, porque el objetivo es es obtener un estado próximo a YD, pero a lo mejor sin gastar demasiado control. Si kappa es grande, para nosotros es importante la energía que empleamos para obtener esa aproximación. Si kappa es pequeño, pues no tiene mucha importancia. Si kappa es 0, nos da igual. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de minimizar J sobre K. La demostración es como sigue. Yo tomo una sucesión minimizante. Una sucesión minimizante siempre existe. Eso es una sucesión. Como K no es vacío, siempre existe una sucesión contenida en K tal que J de U sub K
converge hacia el ínfimo. No se ve. J de U sub K converge hacia el ínfimo de P. El ínfimo podría ser menos infinito, no en este caso, porque J de U siempre es mayor o igual que 0. El ínfimo siempre existe, otra cosa es que se alcance. Pero, por definición de ínfimo, siempre hay una sucesión minimizante. Y estas hipótesis se utilizan para deducir que esa sucesión es acotada. Si K es acotado, como la sucesión está en K, es acotada. Si K no es acotado, entonces K es mayor que 0. Pero si yo tomo un punto U tilde de K, tenemos que J de U sub K es menor o igual que J de U tilde para todo K suficientemente pequeño. Bueno, a no ser que U tilde sea ya la solución, con lo cual no hacemos nada. Pero si U tilde no es la solución, como esto es una sucesión minimizante, pues a partir de un cierto K sub 0, todos los J de U sub K son menores o iguales que J de U tilde. ¿Eso qué implica? Esto es mayor o igual que K medios integral en omega de U sub K al cuadrado, que es la norma de K medios de U sub K al cuadrado, en L2, norma en L2. Esto significa que la norma de U sub K en L2 está acotada. Es una sucesión acotada en L2. En cualquiera de los dos casos, esa sucesión es acotada. Como es acotada, podemos tomar una subsucesión que converge débilmente en L2. Yo voy a denotar a la subsucesión de la misma manera. O sea que existe una subsucesión que sigue siendo una sucesión minimizante y que converge débilmente en L2, de omega hacia un valor U raya. Lo que voy a ver es que este U raya es la solución del problema. En primer lugar, como K es convexo y cerrado en L2, es débilmente cerrado. Entonces, U raya está en K. La convergencia débil en L2 implica la convergencia fuerte en H-1, porque L2 de omega está compactamente incrustado en H-1. Por lo tanto, la solución Y U sub K asociada a U sub K va a converger fuertemente a la solución asociada a U raya en H01 de omega. En particular en L2 también. Entonces yo ahora miro el funcional J de U sub K y perdón, lo voy a escribir aquí. J de U sub K, tengo Y de U sub K y aquí tengo U sub K. Esta parte converge fuertemente a I-U raya. Y esta parte es una función convexa y continua en L2. Luego es semicontinua inferiormente en la topología débil. Con lo cual, con lo que voy a conseguir es que J de U raya sea menor o igual que el límite inferior de J de U sub K. Por semicontinuidad inferior en la topología débil y aquí por la continuidad, por la compacidad que tengo. Pero este límite inferior es el ínfimo. Esto es el ínfimo de P, porque U sub K era una sucesión minimizante. Entonces J de U raya es menor o igual que el ínfimo y no puede ser estrictamente, tiene que ser una solución de P. ¿De acuerdo? Y es única porque el funcional es estrictamente convexo. Aquí son dos términos cuadráticos, los dos son convexos. Si K es positivo, esto, la norma al cuadrado de L2 es estrictamente convexa. Si K es 0 no importa porque esto también es estrictamente convexo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos da la unicidad. Cuando el funcional es estrictamente convexo, sabemos que la solución es única. Recalcar un poco quizá que para que el funcional del estado sea convexo, estás usando fuertemente la linealidad del... Exactamente, gracias por decirlo. Efectivamente, como la ecuación de estado es lineal, esta es la ecuación de estado.
si yo pongo aquí, esto es una función lineal afín, depende lineal afín respecto de U. En realidad, ¿cómo es I de U sub K? I de U sub K es A menos 1 de F de U sub K. Es la inversa. A es un operador, es un isomorfismo entre H01 de omega y H-1 de omega. Entonces, esto es A menos 1 de F más U sub K. Entonces, esto respecto de U sub K es al final cuadrático. Esto es lineal afín, más un término, es una función cuadrática que es convexa, estrictamente convexa. Estrictamente convexa. Bien, porque es inyectivo. La aplicación U sub K, Y, U sub K, U, Y, U es inyectiva. Si no, no sería estrictamente convexa, pero es inyectiva. Bueno, y de esta manera obtenemos que U raya es la única solución del problema P. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo que no tiene solución. Cuando falla la convexidad, entonces, ya sea de K o de J, la situación se complica. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Es la ecuación de estado, menos Laplaciano de I igual a U. I igual a 0 sobre gamma. Y queremos minimizar este funcional. Y ponemos restricciones de cota sobre U. U tiene que estar entre menos 1 y más 1. Este no es un funcional convexo respecto de U. ¿Vale? Porque aquí en realidad hay un término que es menos 2 veces U cuadrado, rompe la convexidad. Y es fácil probar que no tiene solución. ¿Cómo lo podemos hacer? Basta construir una sucesión U sub K que siempre valga 1 o menos 1. Que siempre su módulo sea 1 y que, sin embargo, U sub K converja a 0 débilmente en L2. O incluso estrella débilmente en el infinito. Esto se puede hacer, o sea, débilmente en todo P, con P menor que infinito. Por ejemplo, en el intervalo 0, 1. ¿Cómo se construye una sucesión así? Pues U sub 1 lo voy a definirlo como 1 y menos 1. Para U sub 2 divido los intervalos en dos partes. Y tomo 1, menos 1, 1, menos 1. Lo vuelvo a dividir en dos partes. Y tomo 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1 y así sucesivamente. Entonces, es muy fácil demostrar que eso converge a 0 estrella débilmente. Es decir, que si yo pongo la integral entre 0 y 1 de cualquier función f de L1 por U sub K de diferencial de x, esto va a converger a 0. Primero, lo puedo hacer para funciones regulares, diferenciables, de clase C1. Y basta ver que entre dos intervalos consecutivos tengo una integral que es entre 1 partido de 2 elevado a k más 1 y 1 partido de 2 elevado a k, pues igual tengo un 1. Y en el intervalo siguiente tengo un menos 1. Y entonces, por el teorema del valor medio, tengo 1 partido de 2 elevado a k por el valor de f en un punto psi sub k menos 1 partido de 2 elevado a k, que es la longitud del intervalo siempre, por el valor de f en un punto psi sub k más 1. Y aplicamos el teorema del valor medio y esto es la derivada primera en un punto intermedio que le voy a llamar psi sub k gorro por la diferencia de psi sub k y psi sub k menos 1. O psi sub k más 1 y psi sub k. Bueno, en valor absoluto,
esto es menor o igual que 1 partido de 2 elevado a k, o 1 partido de 2, la diferencia 1 partido de 2 elevado a k menos 1. La derivada está acotada. Entonces, a la hora de hacer la suma, como todos los intervalos tienen longitud 2 elevado a k, pues me va a quedar 2 elevado a k menos 1 partido de 2 elevado a k menos 1, que tiende a 0. En un dominio plano se hace igual. El omega lo puedo meter en un cuadrado. Y el cuadrado puedo dividirlo en cuadraditos pequeños. Tomando un cuadrado 1, en el otro menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, igual. Y así conseguir que U sub k converja débilmente a 0 en ese cuadrado. En omega también, entonces. O en Rn de la misma manera. Entonces, esto existe. Y si yo tomo una sucesión de este tipo, ¿cuánto vale j de U sub k? Bueno, pues esta parte 0. ¿Vale? ¿Y cuánto es y de U sub k? Cuando, como U sub k tiende a 0 estrella débilmente, el estado asociado tiende a 0 en h-1. O sea, que esto va a tender a 0. J de U sub k tiende a 0. El ínfimo es 0, pero nunca se alcanza, porque esto siempre es mayor que 0. Para que sea 0, esto debería ser 0. Pero si esto es 0, entonces la U es 0. Entonces aquí tengo un 1. O sea que J de U siempre es mayor que 0. Pero sin embargo, el ínfimo es 0. ¿Vale? El problema no tiene solución. En estos casos hay que asumir alguna condición de compacidad sobre el conjunto. Si no, no hay manera de probar. ¿Vale? La convexidad en dimensión infinita juega un papel crucial, cosa que no ocurre en dimensión finita. En dimensión finita la convexidad no juega ningún papel importante para probar la existencia de solución. Porque, claro, en dimensión infinita utilizamos topologías débiles porque hay más compactos cuando hay una topología débil, pero hay menos funciones continuas, porque al haber más compactos hay menos abiertos, y si hay menos abiertos hay menos funciones continuas. Entonces, esto se arregla incluyendo la convexidad, que nos da semicontinuidad inferior. Bueno, vamos a ver otro tipo de problema de control que podíamos haber considerado, pues un problema de Neumann. Un problema de Neumann donde el control aparece ahora en la frontera. Y además esto es más frecuente todavía, porque se actúa desde la frontera muchas veces sobre el dominio, no en el interior, sino que muchas veces en la frontera. Y el problema se analiza de forma similar. ¿De acuerdo? La demostración de existencia de solución se hace de la misma manera. ¿Vale? Las soluciones también, si el control está en L2, la solución está en H01, todo es igual. En H1, no H0. No, la traza ya no es 0. ¿Vale? En H1. Gracias, Quisco. El problema de control Dirichlet es un poco más delicado, porque si yo tomo un control en L2, la solución ya no está en H1. Está en H1 medio. Pero bueno, H1 medio todavía está incluido en L2 y entonces el problema está bien definido y todavía podemos demostrar la existencia de solución. Pero hay que trabajar con menos regularidad del estado. A no ser que esa solución probemos que está en H1 medio, que es lo que sucede en muchos casos. Lo que sucede es si kappa es mayor que 0. Y vamos ya a las condiciones de optimalidad. O sea que hemos visto un poco cómo probar existencia de solución. Una parte crucial, primero probar que la sucesión minimizante está acotada y luego aprovechar la convexidad para decir que U raya está en K y que además el J es semicontinuo inferiormente. Por supuesto, usando la continuidad de U control estado.
Vamos a ver las condiciones de optimalidad de primer orden. De primer orden porque es suficiente para un problema convexo. Simplemente viendo que cumple las condiciones de primer orden, sabemos que es una solución. Si no fuera convexo, tendríamos que ir a condiciones de optimalidad de segundo orden, que nos da información local, porque hay que tener muy claro que con la derivada es imposible sacar condiciones suficientes para mínimo global. Es imposible porque el concepto de derivada es local y da información de lo que pasa en un punto o en su entorno. Para tener información global hay que imponer alguna condición de estructura a la F, como es la convexidad, que es lo que tenemos aquí. Bueno, vamos a hacer primero un pequeño resultado abstracto. Supongamos que U es un espacio de Banach, en realidad es un espacio normado, no hace falta que sea de Banach. Y K un subconjunto convexo de U. Aquí no necesitamos que sea cerrado. Supongamos que J es una función de U en R y U raya es una solución local de este problema. Local significa que J de U raya J de U raya es menor o igual que J de U para todos los U's de K intersección en un entorno. Cojo una bola alrededor de U barra y entonces para todos los U's de ese entorno que además están en K, J de U barra es menor o igual que J de U. Es local en ese sentido. Bien. Entonces suponemos que U barra es una solución local de este problema. Entonces, si J tiene derivadas direccionales en U barra, no hace falta mayor orden de diferenciabilidad, aunque tenga derivadas direccionales. Entonces, J', la derivada de J en U barra en la dirección U menos U barra es mayor o igual que 0 para todo U de K. Esa es la condición de optimalidad de primer orden. Recíprocamente, si J es una función convexa y U raya es un elemento de K que satisface 1, entonces U raya es un mínimo global. Aquí ya estamos utilizando la convexidad. ¿Vale? Bueno, pues vamos a demostrar esto. Sencillo, lo tengo puesto en una transparencia. Primero voy a demostrar que si U raya es una solución local, entonces se cumple la condición 1. Por definición de derivada direccional, la derivada de J en U raya en la dirección U menos U raya es esto. ¿Vale? Y digo que este cociente es mayor o igual que 0, ¿por qué? Porque U raya es un mínimo local. Entonces, para lambda suficientemente pequeño, U raya más lambda U menos U raya va a estar en esa bola. Pero también está en K, porque esto es una combinación convexa de U y U raya. Y si U está en K, U raya está en K, la combinación convexa está en K, porque eso es lo que hemos supuesto para K, que es convexo. Entonces, este elemento, si lambda es muy pequeño, positivo y muy pequeño, esto está en K y en la bola. Por lo tanto, este J, evaluado en este punto, es mayor o igual que J de U barra. Por lo tanto, el límite es mayor o igual que 0. Es así de fácil. Y vamos a probar el recíproco. Vamos a suponer que U satisface que la derivada en U raya en la dirección U menos U raya es mayor o igual que 0 para todos los elementos U de K y que J es convexo. Entonces, tenemos esto, partimos de aquí y ahora utilizamos otra vez la definición de derivada direccional. Y aquí voy a utilizar que J es convexo, porque lo que tengo aquí dentro es 1 menos lambda U raya más lambda U. Una combinación convexa. Entonces, utilizando la combinación, la convexidad de J es 1 menos lambda J de U raya más lambda J de U, menos J de U raya. Claro, este 1 con menos J de U raya se cancela y ¿qué nos queda arriba? Lambda JU menos lambda J de U raya dividido por lambda JU menos J de U raya. Entonces, J de U menos J de U raya es mayor o igual que 0, es decir, que J de U raya es menor o igual que J de U.
para todos los u's de K. O sea que simplemente la condición de primer orden es suficiente para probar que U raya es un mínimo global. Porque el problema es convexo, insisto, esta es la clave. Bueno, pues vamos a aplicar esto al problema de control. Para ello tenemos que estudiar la diferenciabilidad del funcional J que tengo aquí. Este es el funcional J. Hay una parte que es sencilla, que es la norma de... Estamos en un espacio de Hilbert, L2 es un espacio de Hilbert, y la función de L2 de omega en R, que a U le asocia un medio de la norma de U cuadrado, es diferenciable. Es de clase C infinito. Voy a llamar esta función, no lo sé, S. A U le asocia S de U, que es esto. La derivada en U es una forma lineal de L2 en R, que es exactamente, eso es muy fácil de comprobar, es exactamente igual a U. Es decir, que S' de U por V, en la dirección V, es el producto escalar de U y V, que es la integral en omega de U por V. La segunda derivada es 1. La segunda derivada es una forma bilineal en de L2 de omega por L2 de omega en R, que en la dirección V1, V2 es el producto escalar es V1 y V2, producto escalar en L2. Eso es sencillo. La tercera derivada ya es 0, porque la segunda derivada no depende de U. La tercera derivada y sucesivas son 0, es una función C infinito. Esto es igual, porque si yo aquí tengo una función que le voy a llamar, si queréis, f de i, que es un medio de la integral en omega de y de x menos y de x. Me olvido de la u de momento. Es decir, que lo que tengo es un medio de la norma de y menos y de al cuadrado en L2 de omega. La derivada primera es y menos y de. Es como aquí. La derivada segunda es el producto escalar y la derivada tercera ya es 0. Bueno. Pero ahora tengo otra aplicación, G, que va de L2 de omega en H01 de omega, que está contenido en L2 de omega. Que a U le asocia su estado asociado. Esto es A-1 de C más U. Esto es una aplicación lineal afín. Si derivo, la derivada tiene que ser una aplicación lineal de L2 en L2. O si se quiere de L2 en H01 de omega todavía, pero que está en L2. ¿No? Que a U en la dirección V, ¿qué le asocia? Pues A-1 de V. Es decir, la derivada de G en U es A-1. Es constante. En todo U la derivada es A-1, la segunda derivada es 0. La G es de clase de infinito. Porque esta es una función continua, la A-1. Bueno, yo aquí tengo todos los elementos, porque la J es una combinación lineal de todo esto. Por la regla de la cadena, tengo que J va a ser diferenciable, porque J de U es F compuesto con G de U, más capa medio, más capa S de U.
G es de clase C infinito, F es de clase C infinito, la composición es de clase C infinito, S de U es de clase C infinito y aquí tengo kappa por S de U, porque ya en S de U he metido un medio. ¿Cómo es la derivada de J en U en la dirección V? Pues es la derivada de G en G de U compuesto con G' de UV más kappa. ¿Cuál es la derivada de S en U? U por V más kappa, producto escalar, o si se quiere, U por V, diferencial de X. Bueno, ¿qué es G' de U en V? Todo esto es derivada Frechet. Es derivada Frechet. Es derivada Frechet, sí. Son funciones además de clase C infinito todas. Fijaros que G' de U en V es a menos 1 de V. G de U es lo que llamamos YU. O sea que J' de U en la dirección V es F' en I sub U por A menos 1 de V más kappa integral en omega de U por V diferencial de X. A menos 1 de V le llamo ZV. ¿Qué es ZV? Pues es la solución de esta ecuación, ¿no? Eso es ZV. Y F' de I sub U, aquí lo teníamos calculado, es I sub U menos I sub D. Entonces, ¿esto qué es? Esto es la integral en omega de I sub U menos I sub D por ZV diferencial de X más kappa integral en omega de U por V diferencial de X. Esto es una expresión de la derivada, pero que no es muy útil, porque si yo cambio de dirección, tengo que resolver otra ecuación en derivados parciales para obtener ZV. Y con esta expresión pocas cosas podemos deducir. Y aquí es donde Pontryagin aportó lo más importante que aportó a la teoría de control, que no es su principio del máximo, que está bien a algunos efectos teóricos, pero lo más importante es lo que se llama la introducción del estado adjunto. Esa es la mayor aportación de Pontryagin. Vamos a introducir una nueva variable que llamamos phi. A estrella es el operador adjunto de A que resuelva esta ecuación en omega. A estrella formalmente, A estrella de phi es menos la suma de IJ igual a 1 hasta n de dxi de AIJ de XJ de I más A sub 0 de I. En el operador A, aquí aparece dxj y aquí dxi. O sea que hemos invertido. Este es el operador adjunto. Si la matriz AIJ es simétrica, son iguales. A asterisco es igual a A. Pero si no lo son, no. Entonces, yo inserto A asterisco phi aquí. Y entonces tengo integral en omega de A asterisco phi por ZV más kappa UV diferencial de X. Y aquí integro por partes y voy a desplazar este asterisco a ZV. Integro por partes dos veces. Como tanto la phi como los ZV se anulan en gamma, no aparecen términos frontera. Entonces lo que me va a salir es integral en omega de phi A por ZV más K por UV diferencial de X. Pero A por ZV es V. Con lo cual finalmente tenemos integral en omega
de phi más kappa u por v diferencial de x. Esta es la expresión útil de la derivada de j en u en la dirección v. Integral en omega de phi más kappa u, todo ello por v. Y aquí, cuando yo cambie de dirección v, no tengo que resolver ninguna ecuación en derivadas parciales. Simplemente cambio una v por la otra y hago una integral. Esta es la gran ventaja. Por favor. La primera es, cuando introduces el cuadrado junto, es porque estás pensando en el espacio de Hilbert, ¿no? O sea, quiere decir, si por ejemplo estoy planteando un espacio de Banach, podría hacer una extensión al adjunto. También podría hacerlo, ¿no? Usando la dualidad en vez del punto escalar, ¿no? Sí, también, claro, siempre y cuando estén en dualidad estas cosas. La segunda es, claro, ahí tienes que ahora probar que el problema junto tiene solución. Ya, pero este operador asterisco tiene las mismas propiedades que A. Sigue siendo un operador elíptico. La condición suma de A y J, si sub I, si sub J mayor o igual que lambda por norma de psi cuadrado, es el mismo lambda incluso. Y YU menos YD está en L2. Está en L2. Entonces, la phi está en H01 de omega y puede ser más regular. También puede ser Hilbert y demás. Sí tiene la misma regularidad que la YU, la misma. En este caso, la misma. No siempre coincide. Usualmente es más regular que la Y. Porque aquí, bueno, la Y es más regular que la U, en general. Bueno, entonces, lo que yo tengo es que la función j de L2 en R es de clase C infinito. Y la derivada está dada por esta expresión, donde la phi sub está en H01 de omega y es lo que se llama el estado adjunto. Llamo phi sub u al estado adjunto asociado a u. O el estado adjunto a y sub u. Y es que es la solución de esta ecuación. Y aquí tenemos A asterisco. Bueno, aquí lo he escrito un poco distinto. Lo que he cambiado son los coeficientes. En lugar de IJ a JI. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, la introducción del estado adjunto. Porque, en definitiva, ¿cuál es la derivada de J en U? Es phi sub más KU. Y esto se puede computar y tenemos el gradiente del funcional. El gradiente del funcional es phi sub más kappa. ¿Vale? Bueno, entonces ya podemos escribir las condiciones de optimalidad, porque entre este resultado y ahora voy a utilizar nada más simplemente esto. En mi caso, el funcional j es de clase C infinito. Simplemente voy a escribir que la derivada de j en u raya en la dirección de u menos u raya es mayor o igual que 0. Eso es lo que voy a hacer. Pero para escribir eso tengo que calcular el phi. Entonces, si u raya es solución de P, entonces existen I raya y phi raya en H01 tal que se cumple lo siguiente. I raya es el estado asociado a u raya. Phi raya es el estado adjunto. Y finalmente la derivada, que es phi raya más kappa u raya, en la dirección u menos u raya, es mayor o igual que 0 para todo u de K. Este es el sistema de optimalidad. Por supuesto, si K es todo L2 de omega, entonces lo que tengo es que phi raya más kappa u raya es 0. Phi raya más kappa u raya es 0. Es decir, que si kappa no es nulo, significa que u raya tiene la misma regularidad que phi raya. Ya no es un elemento de L2 solamente, es un elemento de H01 de omega. O incluso Hilbert, ¿no? En muchos casos. O puede estar en W2P. Dependiendo de la regularidad de gamma, podemos llegar hasta infinito. En el caso de que K sea todo el espacio. Si K no es todo el espacio, ya tenemos aquí una desigualdad que la cosa es distinta y vamos a ver luego en qué queda eso, cuando K no es todo el espacio. Esto es lo que vamos a analizar aquí, la regularidad del control óptimo. Primero suponemos lo que estoy diciendo, que si kappa es mayor que 0 y K es todo L2 de omega, entonces U raya es menos 1 partido de kappa phi raya. Pero si no, U raya es la proyección sobre K de menos 1 partido de kappa phi raya. La proyección en el sentido de L2.
Esto es una cosa que uno puede recurrir al análisis funcional para demostrarlo o puede hacerlo utilizando los elementos que estamos utilizando ahora. ¿Cómo se caracteriza la proyección L2? Si yo quiero calcular la proyección sobre un convexo y cerrado de L2 o de un espacio de Hilbert en general, de una función G, y esto le llamo U-raya. ¿Cómo caracterizo U-raya? ¿Qué es la proyección? Pues es el elemento de K que hace más pequeño la distancia de U a G. Es la solución de este problema. Voy a poner cuadrado. ¿Por qué? ¿Es en norma o en norma cuadrado? El cuadrado no afecta, el medio no afecta. Yo lo escribo así porque sale la derivada mejor. La solución de este problema es lo que se llama la proyección, que existe y es única. ¿Por qué? Porque esta función es estrictamente convexa. Y si tomamos una sucesión minimizante, está acotada en L2, entonces existe una sucesión que converge débilmente y entonces el funcional es convexo y continuo, es semicontinuo inferiormente en la topología débil, entonces vamos a tener que el valor del funcional en el límite débil es menor o igual que el ínfimo del problema. La demostración se hace igual que hemos hecho antes. Y ahora, la caracterización también. Yo voy a llamar a este funcional f de u. La solución que tiene que cumplir f' en u raya, en la dirección u menos u raya, tiene que ser mayor o igual que 0 para todo u de k. Ese es el lema abstracto que hemos probado antes. Pero ¿cuál es la derivada en u raya? La derivada en u raya es u raya menos g. En la dirección u menos u raya, diferencial de x tiene que ser mayor o igual que 0 para todo u de k. Así queda caracterizado un funcional. ¿Vale? Una proyección, perdón. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Que la integral de phi raya más kappa u raya por u menos u raya es mayor o igual que 0. Entonces, esto lo puedo escribir como, si lo divido por capa, tengo así. 1 partido de capa phi raya más u raya también es mayor o igual que 0. Pero lo voy a escribir como u raya menos 1 partido de capa phi raya u menos u raya diferencial de x mayor o igual que 0. Entonces, esto es una condición necesaria y suficiente para que U raya sea la proyección, porque el funcional es convexo. Entonces, significa que U raya es la proyección sobre K de menos 1 partido de capa phi raya. ¿Vale? Es lo que tengo ahí. En el caso particular de que K sea de esta manera, entonces la proyección se puede calcular puntualmente, porque ¿cuál es el elemento de K más próximo a menos 1 partido de capa phi raya? Pues será menos 1 partido de capa phi raya si esto está entre alfa y beta. Si es mayor que beta será beta y si es menor que alfa será alfa. Esa es la proyección. O lo que es lo mismo es esto. O sea que U raya de x coincide con menos 1 partido de capa phi raya si esto es menos 1 partido de capa phi raya está entre alfa y beta. Es alfa si es menor que alfa y beta si es mayor que beta. Esa es la proyección. Pero esas proyecciones son... estamos haciendo la composición. La proyección está es una función de R en R, porque estamos proyectando en R. Ahora, proyectando sobre el intervalo alfa-beta, esto es un elemento de R. ¿De acuerdo? Esto es un número real y estamos proyectando ese número real sobre alfa-beta. Eso es una función Lipschitz. La función que a S le asocia la proyección en alfa-beta de S es una función lipschitziana. La constante de Lipschitz es 1. Y estamos haciendo la composición de una aplicación lipschitziana con phi raya o con menos 1 partido de capa phi raya.
como phi raya está en H01, cuando lo componemos con una función lipschitziana está en H1. La composición de una función Lipschitz con un elemento de H1 nos da un elemento de H1. En general, con un elemento de W1P nos da un elemento de W1P. Pero si phi raya es diferenciable, no significa que U raya sea diferenciable, es otra cosa distinta, porque en los sitios donde vale alfa o beta, ahí puede haber esquinas. Si yo tengo alfa y tengo beta, y phi raya hace así, aquí la proyección introduce un punto de no diferenciabilidad. Y aquí otro. Lo mismo que aquí y lo mismo que aquí. O sea que las proyecciones, se pierde el carácter diferenciable, pero sigue siendo una función de H1. O sea que es una función que tiene cierta regularidad. H1 es importante para obtener estimaciones del error. Nunca va a ser H2. Va a ser H2 a trozos, lo cual a veces se considera y se puede mostrar en ciertas estimaciones, se pueden mejorar, haciendo hipótesis sobre el conjunto de puntos donde estos problemas aparecen. Pero bueno, al menos tenemos esa regularidad, ¿vale? O sea que cuando kappa es positivo, ya sea todo el espacio o sea todo el espacio, ganamos regularidad en U barra. Sin embargo, y puede llegar a ser Lipschitz, porque en el caso en que la frontera sea C11 y las 6J sean Lipschitz y D en LP con P mayor que N, la solución en ecuaciones en derivadas parciales, perdón, el estado adjunto, phi raya está en W2P con P mayor que N y eso está contenido en C1 de omega barra. En particular es Lipschitz. Y entonces ya estamos componiendo dos funciones Lipschitz y el resultado es una función Lipschitz. Puede llegar a ser lipschitziana. Si no hay restricciones y la ID es de clase C infinito y la función f en la ecuación en derivadas parciales es de clase de infinito, podemos demostrar que el control óptimo es de clase C infinito. Haciendo una técnica de bootstrapping, vamos ganando diferenciabilidad. Empezamos ganando diferenciabilidad para la Y, esto da más diferenciabilidad para la phi, pero entonces utilizando que U barra es esto, da más diferenciabilidad para la U barra, entonces ganamos más diferenciabilidad para la Y. Vamos incrementando en 2 unidades siempre la diferenciabilidad de I barra o de phi barra o demás, ¿no? Hasta llegar hasta infinito. ¿Qué ocurre cuando kappa es 0? Pues la situación es muy distinta. Ahora la condición de optimalidad es esta. Y en esta situación lo que tenemos es U barra es alfa si phi raya es positivo y es beta si phi raya es negativo. Cuando phi raya es 0 no tenemos información. Pero imaginad que el número de ceros de phi barra tiene medida nula. Entonces U barra es alfa o beta almost everywhere, en casi todo punto. Es lo que se llama un control bang-bang, que solamente toma 2 valores, esencialmente, alfa o beta. Esencialmente discontinuo, da un salto de alfa a beta, lo cual no está mal para controlar desde un punto de vista de las aplicaciones, porque es un automatismo que solamente toma 2 valores, o alfa o beta. Eso es interesante también. Matemáticamente uno dice, oh, me quedo con el otro porque es una función de H1 o es una función lipschitziana, pero en la práctica esto puede ser más interesante. Hay un dispositivo que cuando phi raya cambia de signo, salta al dispositivo a alfa o a beta. Pues ahí no tenemos información sobre... Sí. Bueno, realmente no, porque estamos también minimizando. Lo que pasa es que la condición de primer orden no nos da información. No nos da información. Es un problema difícil ese. Es un problema difícil. El término de Tikhonov es lo que se llama también un término regularizante.
porque cuando él está presente, el control óptimo es más regular. Cuando no está presente, pues si es bang bang, bueno, no está mal, pero si kappa es 0 y el control óptimo no es bang bang, es un problema delicado. Realmente, para resolver numéricamente los problemas cuando kappa es 0, lo que se hace es introducir un kappa pequeñito y aplicarle un algoritmo. Y se resuelve para ese kappa y luego se va reduciendo poco a poco el kappa, hasta que vemos que por más que se reduzca, pues no hay variaciones prácticamente en el control. Esa es la forma habitual. Porque para kappa 0, demostrar convergencia en un algoritmo, incluso idealismo, es bastante complicado. Bueno, ¿cómo vamos? Nos quedan 15 minutos. Bueno, pues vamos a ver. El siguiente paso es la aproximación numérica. No sé si voy muy rápido o la cosa va bien. Aquí vamos a aplicar elementos finitos. Entonces vamos a considerar una triangulación de omega. Y para ello voy a considerar que omega es convexo, porque si no es convexo, los triángulos se me salen de omega y entonces técnicamente se complica. Hay que considerar operadores de extensión de omega a un dominio más grande. Vamos a hacer el caso sencillo. Sería más sencillo considerar omega poligonal y no convexo, también valdría. Pero voy a poner omega convexo. Entonces hay una parte de omega que cuando yo hago una triangularización del dominio hay una parte de omega que no está cubierta. Voy a tener un omega y un omega h que sí que está dentro de omega, pero hay una parte de omega menos omega h que es pequeña, que típicamente es del orden de h cuadrado. O sea que yo voy a suponer que omega es convexo, n es 2 o 3, porque yo no sé hacerlo para dimensiones mayores. Ya elementos finitos tridimensionales ya exige un trabajo de programación. Perdón. La función f que ahora podía haber estado en h menos 1 de omega, la f que aparece en la ecuación en derivadas parciales, f más u, pues aquí la voy a suponer en L2 y si hay restricciones voy a suponer que son de cota. Restricciones de este tipo. Los coeficientes Lipschitz y kappa mayor que 0 o k acotado. Es decir, alfa y beta son finitos. O kappa es mayor que 0 o alfa y beta finitos. En estas circunstancias, lo que tengo es que la solución de la ecuación en derivadas parciales está en H2, porque el dominio es convexo y los coeficientes son Lipschitz. F está en L2, U está en L2, la Y está en H2. Importante si yo quiero sacar estimaciones del error cuando discretice la ecuación en derivadas parciales. Si no tengo una regularidad adicional, un poco perdido. Entonces consideramos una triangulación en la barra, donde es una triangulación regular, donde a cada elemento a cada triángulo de la familia le asignamos dos parámetros, ¿no? Rho de t, que es el diámetro del triángulo, o el lado más grande, la longitud del lado más grande, que es lo mismo, ¿verdad? Y sigma t es el diámetro de la mayor bola contenida en el triángulo. Perdón. Lo que llamamos h es el más grande de todos los diámetros. Es el parámetro de la triangulización. Entonces, es regular en el sentido que los triángulos no degeneran. El diámetro del triángulo dividido por el diámetro de la bola más grande, este cociente permanece acotado. Por ejemplo, en dimensión 2, que los ángulos no van yendo hacia 0, no hay degeneración. Y además, el diámetro grande dividido por el diámetro más pequeño permanece acotado también. Con h, varían con todos los h. Llamamos omega h barra a la unión de todos los triángulos. Aquí supongo que cada triángulo frontera tiene los vértices de omega h
son elementos de gamma, ¿vale? O sea que la triangulización, eso es lo habitual, además, es la mejor aproximación que podemos hacer. Si gamma h es la frontera de omega h barra, los vértices de los triángulos que están en gamma h son puntos de gamma, ¿vale? Es decir, yo tengo triángulos de esta manera, ¿eh? Los puntos de gamma h son puntos de gamma. Lo que no voy a hacer es pararme en un triángulo aquí, interior, ¿vale? Una observación sobre las dimensiones de la malla, porque la primera, ¿no? Diámetro entre radio de borde inferior, es lo que se suele llamar una malla regular. Sí. Y la otra desigualdad es que básicamente quiere decir que no puede haber triángulos muy pequeñitos y muy grandes, más grandes en otros. No, hay cierta uniformidad. Sí. Eso es. Esto se mantiene cuando uno utiliza desigualdades inversas. Es una condición necesaria para utilizar desigualdades inversas. Eso es. Bien, y tenemos, aquí vamos a suponer que la medida de omega menos omega h es del orden de h cuadrado. Por ejemplo, esto es cierto, como el dominio es convexo, siempre que la frontera es de clase C2, esto siempre ocurre. Y probablemente cuando sea Lipschitz de la frontera también, pero C11, no sé si Lipschitz. Pero bueno, esto es muy frecuente. Bueno, entonces, vamos a discretizar el problema. Voy a empezar discretizando los controles. Yo voy a aproximar, hay otras opciones que comentaré después, pero en principio aquí voy a aproximar el control utilizando controles a trozos en cada triángulo. Los controles discretos van a ser funciones del infinito de omega h, tal que en cada triángulo es constante. Sin embargo, para los estados voy a tomar funciones continuas en omega barra, tal que en cada triángulo es un polinomio de grado 1. Hay continuidad en los vértices, ¿verdad? Y además lo extiendo a todo omega barra por 0. Vale. Y entonces la ecuación de estado la discretizo de esta manera, donde A es la habitual forma bilineal asociada al operador elíptico. Aquí integro en omega h, las ZH, puedo poner omega, pero los ZH son 0 fuera de omega h, son 0. Entonces, digamos que para cada U de L2 de omega h yo tengo este problema, es un problema finito dimensional, esto es un problema lineal, la matriz asociada aquí es una matriz simétrica, es una matriz definida positiva, será simétrica si IJ es igual a JI, pero en todo caso se cumple la condición de coercividad, entonces esto nos da, es inversible y nos da una única solución, ¿vale? Y entonces el problema de control discreto consiste en minimizar el funcional JH de UH, que lo defino de esta manera. Yo llamo IH, UH, IH es la solución de este problema finito dimensional asociado al control UH que ponga yo ahí. Menos ID al cuadrado más kappa medios integral en omega h de UH cuadrado. Aquí ponemos omega h porque la integral en omega menos omega h puede ser un poquito más complicada. Es un dominio curvo. Entonces habría que calcular integrales en dominios curvos, que es más complicado. Bueno, y K sub h es en realidad K restringido al espacio UH, es decir, son controles que en cada triángulo su valor está entre alfa y beta. Y este problema tiene solución, porque estamos minimizando una función continua sobre un compacto. Ahora estamos en dimensión finita y este conjunto es compacto, es cerrado y acotado, y es continuo la función. Si kappa es positivo, la solución es única. Si kappa es 0, no. No tiene por qué. Porque ahora la aplicación no es inyectiva.
Es decir, yo podría tener dos controles distintos proporcionando el mismo estado, porque el número de variables, el número de controles es, el espacio de los controles, la dimensión del espacio de controles es mayor que el espacio de las dimensiones de estado. ¿Vale? En una triangulización hay más triángulos que nodos. Y la dimensión del espacio IH coincide con el número de nodos interiores de omega H. Entonces, ese número es más pequeño que el número de triángulos. Entonces, en general, la aplicación que a OH le asocia el estado IH no es inyectiva. Podemos tener dos controles asociando el mismo estado. Entonces, perdemos la convexidad estricta. Salvo que kappa sea mayor que 0. Entonces sí. ¿Vale? Pero sí tiene solución. Porque minimizamos una función continua sobre un compacto. Condiciones de optimalidad. Pues igual que para el problema continuo. Si UH raya es un mínimo local, perdón, he puesto local, como el problema sigue siendo convexo, todo mínimo local es global. Esto local nos lo quitamos y decimos si es un mínimo, entonces existen IH barra y phi H barra en IH, tal que IH barra es el estado discreto asociado a OH barra, phi H barra, fijaros que aparece aquí a la derecha porque es el operador adjunto que tenemos que utilizar, es el estado adjunto discreto asociado a OH barra y finalmente la condición integral. Igual que para el problema continuo. Bien, bueno, aquí vamos a ir un poco despacio. Vamos a ver una fórmula de representación para OH barra. OH barra lo podemos escribir de esta manera, donde Q sub t es la función característica de t. Es decir, que UH barra toma un valor, un número real, que es U barra sub t sobre el triángulo t. Y entonces tenemos que si kappa es mayor que 0, UT barra es la proyección sobre alfa beta de esto. O sea, ahora ya no tenemos una proyección puntual, como teníamos para el problema continuo. Porque tenemos la derivada de JH en U barra H en la dirección UH es la integral en omega H del estado discreto phi H barra asociado a OH barra más kappa UH barra por U menos UH barra. Diferencial de X. Esto es UH, perdón. Y esta es la derivada, perdón, en la dirección UH menos UH barra. Y esto es lo que es mayor o igual que 0 para todo U sub H en KH. Pero los U sub H, como tengo aquí, son la combinación de los U sub T, Q sub T, cuando T recorre toda la familia de triángulos. O sea, esta integral que tengo aquí, perdón, esto es omega H, escrito omega K. Esta integral que tengo aquí es la suma sobre todos los triángulos de la partición tau H, integral en el triángulo de phi H barra más kappa. Esto es, UH barra sobre el triángulo T es una constante que le llamo UT barra. Y esto, el UH, también es constante, le llamo U sub T a esa constante, menos UT barra. Diferencial de X mayor o igual que 0. Pero esto es la suma en los triángulos. Y aquí tengo integral en T de phi H barra diferencial de X. Y ahora las constantes, esto es una constante,
voy a tomar la constante, esta, que da la integral en t, que es la medida del triángulo por, a ver, capa. No, ¿estoy haciéndolo bien? No, perdón. No, aquí tengo que poner ut menos ut barra más capa, medida del triángulo, por ut barra. ¿Vale? Y, bueno, y esto es ut menos ut barra, lo estaba haciendo correctamente, sí. Perdón. Perdón. Por la medida del triángulo aquí. La medida del triángulo, que puedo dividir todo por la medida del triángulo y la puedo poner aquí. Aquí. 1 partido de la medida del triángulo. Bueno, yo puedo tomar los ut, están todos entre alfa y beta. Yo puedo tomar todos los ut igual a ut barra, excepto 1. Y entonces, este sumatorio se me reduce a un solo término, que sería 1 partido de la medida de t, integral en t, de phi h barra de x, diferencial de x, más capa, ut barra, por ut menos ut barra. Y esto mayor o igual que 0 para todos los ut que están entre alfa y beta. ¿Esto qué implica? Que ut barra, que es un número, también puedo dividir por capa. Ut barra es la proyección sobre el intervalo alfa-beta de menos 1 partido por capa y por la medida de t, integral en t, de phi h barra de x. O sea que tengo que integrar. Ya no es puntual, lo que estoy haciendo el promedio de phi barra sobre el triángulo y dividido por k. ¿De acuerdo? Aquí no gano ninguna regularidad, porque los phi barras son lineales a trozos. Ahí no gano nada. Sí. ¿Perdón? No, el UH barra es una solución del problema discreto. Una, porque puede tener varias porque no era estricta. Bueno, no, perdón. Si capa es mayor que 0, es la única solución. Es la única solución. Sí, porque, ojo, estamos diciendo que puede haber más de una solución, pero asociando, porque dos soluciones asocian el mismo estado, pero el estado óptimo es único. El estado óptimo sí es único, lo que puede ser no único es el control óptimo. Puede haber varios controles óptimos. Claro, no, gracias por la pregunta porque eso es importante aclararlo. Primero, si capa es mayor que 0, hay unicidad. Pero si capa es 0, el estado óptimo es único, porque como función de Y esto es estrictamente convexo. Como función de UH ya no. O sea, pero a un estado óptimo último, un estado óptimo único, pero que puede venir proporcionado por distintos controles. Estado óptimo, sí. Cuando capa es 0, lo que nos importa es el estado. Y que sea único, pues nos viene bien. Nos importa menos el control, lo que nos importa es conseguir el estado. O sea, que no está, desde un punto de vista práctico, no es una mala cosa. Entonces, el estado óptimo IH barra es único y el estado adjunto es único. Cuando capa es mayor que 0, también el control óptimo es único y viene dado por esta fórmula. ¿Vale?
Esto se complica si yo aproximo, por ejemplo, el control óptimo, lo aproximo por controles lineales a trozos y continuos, ya esta fórmula de proyección no funciona. Ya la proyección es más complicada, no se puede hacer así. Entonces el análisis es mucho más complicado, ¿eh? Pero hay un análisis. También se puede, hay un análisis, pero es más complicado. Sin embargo, cuando kappa es cero, aquí tenemos que kappa es cero, este término desaparece. Entonces tenemos que la integral esta por ut menos ut barra es mayor o igual que cero. Eso significa que si la integral es positiva, ut barra tiene que ser alfa. Porque esto tiene que ser cierto para todo ut entre alfa y beta. Entonces, esto nunca podría ser negativo. Eso significa que ut barra tiene que ser alfa. Mientras que si la integral es negativa, ut barra tiene que ser beta. Entonces, puede suceder que ganemos el carácter Van-Bank del problema continuo si el conjunto de triángulos donde la integral es cero no existe. Si no existe ningún triángulo donde la integral es cero. Entonces, el control discreto es alfa o beta. Siempre. De hecho, si la media en el triángulo es cero del apunto, en realidad hay infinitos controles. Puede ser cualquier valor. Bueno, no está tan claro porque estamos minimizando, ¿eh? Es decir, que si yo cambio de valor en ese punto, hasta 2 sí me cambia. El valor del funcional cambia. Lo único que significa es que no tenemos información sobre ese punto. Pero, ojo, al cambiar, dices tú, bueno, pues parece que puedo tomar cualquier cosa entre alfa y beta. Sí, pero según lo que yo tome, voy a tener un estado distinto, un valor del funcional distinto, ¿eh? Porque en principio uno puede decir, pues tomo igual a alfa, que es lo que hace, kappa es cero. No. Claro, no, pero tengo que minimizar I sub h menos ID. Y al cambiar el valor de UH, cambia I sub h, entonces... Vamos a ver, para el problema continuo... Sí, para el problema continuo... Cuando phi es cero, esencialmente lo que sucede es que I barra es igual a ID. Por lo menos si phi barra... No hace falta. Phi barra es localmente en H2. Entonces, en los puntos donde phi barra es cero, su derivada segunda es... Bueno, por lo menos si hay J es Lipschitz. Si hay J es Lipschitz. Entonces, puntualmente, esto es cero en casi todo punto donde phi barra es cero. Lo cual significa que en casi todo punto donde phi barra es cero, I barra coincide con esto puede suceder. Sí, yo no sé. Sí, mañana nos quedan las estimaciones del error y pasaremos a los métodos numéricos. Pues muchas gracias. Sí, cómo no. Que en este caso lo que usted hizo, la escuela de cielos fue bastante buena desde que TF y L2. Digamos, si nosotros relajáramos un poco el eje, proponer de repente L1 en una medida, ¿esa prácticamente se tendría que rehacer toda esta teoría o tiene de repente más de convexidad al conjunto para recuperar el? No, de hecho, tenemos bastantes trabajos donde el control es una medida, porque no es una tontería. El hecho de que el control sea una medida significa que su soporte puede tener medida de Beck cero. Entonces, uno puede imaginar que uno pone unos controles que son cargas eléctricas en un conjunto de puntos. O pone una fuente de resistencia a lo largo de una línea. Está concentrado en una línea. Los controles no son funciones, son medidas. Entonces, bueno, el análisis es un poco más delicado porque la regularidad del estado no es tan buena, pero ni del estado ni el estado junto gana, pero bueno,
pero sí existe en realidad. Por ejemplo, si uno toma... Una delta de gas, por Si ejemplo. tienes interés, te puedo dejar algún artículo donde esto se hace. Si uno pone a Y igual a una medida, el control es una medida. Entonces, el funcional típicamente pues puede ser un medio de la integral omega, lo mismo. El control, la primera parte puede ser igual. Pero aquí lo que tenemos es la norma de la medida. Entonces, el problema tiene solución. El estado va a estar en un doble 0, 1p, por lo menos si n es menor o igual que 3. Que es el caso que hemos considerado. Para todo p menor que n sobre n menos 1. Bueno, esto es cierto para todo n, en realidad. Pero en particular, el estado va a estar en L2 también. El funcional está bien definido, sigue siendo un funcional convexo, y el problema tiene una solución. Prácticamente la... Pero no sabemos eso. ¿Es única en este caso? Sí, es única todavía porque la aplicación es más manteniendo la convexidad que usted tomó ahora. el problema es convexo, claro. La norma esta es convexa. Tiene solución. Y además se puede discretizar. Porque lo que se puede tomar como medidas discretas es una combinación de funciones de Dirac donde los J son todos los vértices de la triangulación. Y hemos encontrado que esos problemas convergen. O sea que el problema discreto se puede resolver, porque al fin y al cabo se trata de calcular un número de coeficientes, que tantos coeficientes como nodos tiene la triangulación. Es un problema no diferenciable, pero no es el más difícil, porque la norma de UH es la suma de los valores de J. No es una norma diferenciable, pero se puede aplicar un método semi-smooth, teniendo semi-smooth, que veremos mañana o pasado mañana, y entonces se puede tener la convergencia. Se puede resolver. Por último, tengo dos preguntas. La última pregunta ahora va por lo opuesto, ¿no? Quería aprovechar justo esa F, ¿no? Digamos que ahora para el bilaplaciano, porque ahora en esta parte que usted presentó, siempre fue el bootstrap y ganar regularidad más 2, más 2, más 2. Solo que, por ejemplo, en el bilaplaciano, ni siempre la parte positiva o la parte negativa tiene el espacio H2. Entonces, ¿habría alguna forma de contornar esto en un bilaplaciano? Digamos, una condición de Dirichlet o Navier. Sí. Yo creo que no, el bilaplaciano no plantea ningún problema. Tienes, hombre, por poner el problema más sencillo, ¿no? Las soluciones únicas están H2, entonces el problema va a tener una única solución. Discretizar un bilaplaciano, lo que es distinto es que hay que coger un espacio de elementos finitos más delicado, con funciones sí, mixtos, porque si se hace una aproximación conforme, el grado del polinomio tiene que ser muy elevado. Sale 21. Sí, claro, el polinomio. No, más en esa parte, por ejemplo, yo estaba más preocupado por la regularidad, porque acá cuando usted hizo para el laplaciano, usted fue regularizando y va ganando de 2 en 2. Bueno, pero aquí es que el estado adjunto es igual, ¿eh? Hay ganas de... Aquí ganas más. Digo, si la YD está en el infinito y esto está en H2, pues la cero estará en H4. Entonces la U va a estar en H4. Entonces la Y gana 6. En fin, H8. Aquí vamos de 4 a 4.
No de 2, de 4 en 4. Bueno, yo creo que acabamos, A pero ver, no lo sé. he hecho bien, de hecho, esto está en H4, no, esto está en H6, seguimos de 2 en Si 2. hay alguna pregunta entre los que estáis online, podemos aprovechar y si no ya pues os reemplazamos para mañana a las 4:30. ¿Alguna pregunta? Parece que no, ¿no? Bueno, pues nada, seguimos mañana a la misma hora, ¿no? Mañana a las 4:30. Gracias. Gracias.